Muy buenas noches, estimados televidentes. Muchas gracias por permitirnos llegar un nuevo sábado a sus hogares. Esta noche vamos a hablar con Luis Linares. Él es columnista y experto en temas sociales, políticos y económicos de Guatemala. Vamos a conversar con él sobre lo que estamos viviendo en el país, sobre esas aguas turbias que estamos atravesando los guatemaltecos en este momento, con una crisis, yo diría una crisis política, pero también una crisis institucional y una crisis que tiene que ver con la ética de hacer política de los guatemaltecos. Así que de eso vamos a conversar, qué es lo que ha venido sucediendo en las últimas semanas, en los últimos meses, y qué es lo que está por venir en los próximos 3 meses que estamos en medio, estamos inmersos en una campaña electoral. Luis, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. Me gusta mucho conversar contigo aquí en Enfoque, fundamentalmente para que nuestros televidentes vayan viendo un poco el rumbo que está pasando el país, aunque ahora es difícil saber el rumbo que estamos caminando. Sí. ¿Cómo ves un comentario muy general sobre esta situación? Esta semana, el pasado martes, el presidente hubo en las redes sociales, se alteraron muy temprano que iba a haber una conferencia de prensa del presidente. Incluso muchos en redes sociales decían que podía presentar su renuncia y sin embargo fue todo lo contrario. Luego hay una conferencia de prensa en la que se anuncian algunos cambios en el gobierno, pero lo más importante es que estaba la presencia del embajador de los Estados Unidos, que fue interpretado por muchos como un espaldarazo, llamémoslo así, a la institucionalidad, no al gobierno, pero sí a la institucionalidad del país. Sí, definitivamente el interés que despertó y la expectativa en cuanto a que se iba a renunciar, creo que para buena parte de la gente, por lo menos la población urbana, porque estamos hablando de sectores urbanos, los que se comunican por redes sociales, que no son un grupo pequeño, sino que lo refleja la convocatoria que ha habido en el Parque Central, sí, sigue siendo una expectativa deseable, la renuncia de Pérez Molina, pero por otro lado, como las demandas se van diluyendo y se van ampliando y se van, por lo tanto, dispersando, pues es posible que él logre capear el temporal y se llegue a una situación en la cual pues no haya no se satisfaga esta demanda que vino posteriormente a la renuncia de Valdetti, y que entonces nos encontremos en una situación en la cual lo que va a dar la pauta es el grado o el nivel en que se cumplan las expectativas de la población en cuanto a reforma, porque todo el mundo está con que hay corrupción, tenemos una elevada corrupción, y creo que hay conciencia o se está consciente que esta corrupción no se resuelve solo cambiando personas, sino que se resuelve modificando procedimientos, fortaleciendo sanciones, fortaleciendo instituciones de control, facilitando el control social y modificando toda una serie de normas que se refieren al uso de los recursos del Estado, y por otro lado las normas de la ley electoral y partidos políticos que se refieren a la forma como se llega al Estado, porque del pecado original con que se llega cautivo del financiamiento o de dinero mal habido, muchas veces sacado de la misma administración, pues eso condiciona el desempeño del político. Luis, somos más o menos de la misma generación, yo tengo más de 40 años de hacer periodismo ya. No recuerdo definitivamente, y estoy seguro que no ha existido un movimiento espontáneo, un movimiento tan grande de la sociedad. Sí han habido, por supuesto, momentos de protestas en el interior, manifestaciones, las hemos visto sobre todo en los últimos 8 años, me atrevería a decir, pero nunca un movimiento tan grande en los centros urbanos, sin ninguna agenda, sin ningún interés. Empezó definitivamente, única y exclusivamente en contra de la corrupción, y luego pues ha ido migrando. Pero ¿tú recuerdas algún movimiento como este, y cuál es el valor que tiene este movimiento cívico, le llamo yo, ese movimiento ciudadano, que nos está mandando un mensaje a todos? Lo más importante, hay que participar. Pues yo creo que tendríamos que irnos mucho más atrás de lo que las vivencias nuestras que vienen a mediados de los años 50,
lo que recordamos al movimiento del 44, donde hubo, así como ahora el catalizador es la lucha contra la corrupción, el rechazo a la corrupción, el catalizador del movimiento contra Ubico y después contra Ponce Baides fue el rechazo contra la dictadura, el rechazo a la dictadura. Incluso y que había manifestaciones en bicicleta. Claro, y que inició muy tímidamente y fue creciendo y exponencialmente en cuestión de meses desde las facultades de la Universidad de San Carlos, donde las primeras demandas fue por la separación de decanos, que en ese entonces eran nombrados por Ubico, el presidente, que tenía un poder absoluto en el país. Y de ahí otro movimiento que podríamos llamar, porque los demás pues fueron producto de movilizaciones, incluso el movimiento de liberación del 54, que tenemos, yo recuerdo, es la primera memoria que tengo de movimientos de masas. La recepción a Castillo Armas en el 54 fue masiva en la capital, o sea que había una población urbana capitalina que no estaba allá a favor del gobierno revolucionario. Y después viene las jornadas de marzo y abril, que comienzan con una lucha en contra del fraude electoral encabezada por los tres partidos políticos que en ese entonces existían, la Democracia Cristiana, el PR y el MLN, pero al radicalizarse se fueron quedando solo los estudiantes y quedó únicamente en un movimiento de protesta y de lucha, y ese sí fue de lucha con acciones violentas en las calles de los estudiantes de la Universidad de San Carlos. Yo creo que este movimiento ha sido muy interesante precisamente, y una de las razones que ha llamado mucho la atención es que ha sido muy pacífico, o sea, es un ejercicio de libertad de expresión, así lo miro yo. O sea, los guatemaltecos empezaron en la capital, porque ya no solo es la capital, que Saltenango tuvo una movilización muy grande, Antigua, Cobán, Santa Cruz del Quiché, incluso en Cunén me decían que hubo una manifestación grande. O sea que son municipios pequeños y aislados. Y lo que se está viendo es esa proliferación de movimiento ciudadano que quiere expresarse. Y empezaron con una expresión muy dirigida, como decía anteriormente, contra la corrupción, pero se ha ido ampliando. Obviamente ahora se pide que cese la impunidad, la independencia, la justicia ya. Hay un movimiento de justicia ya que lo que quiere es simplemente el castigo a la corrupción, como el capítulo 2, pero en el fondo está cese de la impunidad. En fin, estamos viendo cómo la ciudadanía se está manifestando en contra de todos aquellos problemas que hemos venido metiendo debajo de la alfombra. Claro, y que ante los cuales había una situación de pasividad que alentó las prácticas corruptas y alentó la impunidad, porque no parecía haber consecuencias desde el punto de vista de descontento, de condena ciudadana, ni tampoco de castigo electoral, más allá del que ya estamos acostumbrados, de que el que gana una elección presidencial, el partido no vuelve a repetir. Bueno, vamos a terminar este bloque, Luis, con ese tema político, y vamos a regresar para platicar un poco y analizar un poco qué efecto está teniendo todo este movimiento ciudadano, este movimiento cívico en el proceso electoral que estamos en marcha. Estamos inmersos en un proceso electoral, en medio de la campaña electoral. Faltan poco menos de 3 meses, unos días menos de 3 meses para que estemos acudiendo a las urnas los guatemaltecos, y entonces es importante que vayamos abriendo nuestra visión, nuestra mente, y que vayamos tomando las decisiones que permitan que tengamos una mejor Guatemala a partir de enero de 2016. Vamos a un corte comercial y volvemos inmediatamente con más de Enfoque.
Estamos de vuelta con Enfoque. Les recuerdo que esta es una producción de su canal Antigua y revista Crónica. Esta noche estamos hablando sobre la situación nacional, lo que estamos viviendo los guatemaltecos. Vimos en la primera parte de este programa lo que ha venido provocando y cómo se ha venido desarrollando el movimiento cívico de protesta de Guatemala, que ya empezó bajo el lema Renuncia Ya, y ha venido evolucionando. Ahora estamos con Luis. Luis, estábamos conversando y terminamos hablando del tema político. ¿Cómo está afectando esto? ¿Qué es lo que yo he visto? Y tal vez para ver si tu visión es compartida. Yo lo que siento es que los partidos políticos venían con un discurso muy tradicional, ofreciendo empleo, salud, más educación, las vallas eso decían, y entonces era un poco como a ver quién iba a ofrecer más. Obviamente los que más estaban ofreciendo eran los que tenían más dinero para tener más presencia en la publicidad. Sin embargo, ocurre esto, el destape que hace CICIG de la línea, el escándalo de Lix, la renuncia de la vicepresidenta y todas estas situaciones que se han dado en torno a estos casos. Y se ve un cambio de discurso de los políticos. Muchos de ellos ni siquiera han tenido tiempo para definir nuevamente sus campañas. ¿Cómo ves, cómo afecta la campaña electoral todo este movimiento ciudadano? Sí, definitivamente parecía que íbamos a una campaña con más de lo mismo, con canciones, con anuncios, que después dicen que son eslogan de campaña y que no necesariamente compromisos. Y la confianza de los partidos, especialmente los fuertes, en la movilización de voto rural, sí sabiendo que dentro de la población urbana pues había un fuerte nivel de escepticismo desde antes que se desatara este proceso contra la corrupción a partir de lo de la línea y la CICIG. Sí se veía en la población o percibía uno la idea de que bueno, no hay por quién votar, más de lo mismo o todos son lo mismo. Y ahora pues la campaña electoral, el proceso electoral discurre por un canal, los partidos fuera de algunas menciones que hacen a la corrupción, así como fortuitas o como aleatorias, improvisadas, los partidos siguen en lo suyo y creo que cada vez más, un sector cada vez más numeroso de la población está pensando en otra cosa, porque no se encuentra reflejadas sus preocupaciones, sus temores y los rechazos que tiene hacia la corrupción, y los anhelos no los encuentra reflejado en los partidos políticos, ni estos también tienen, la mayoría de los que están en contienda, especialmente las opciones más fuertes, tampoco tienen mucha autoridad moral como para hablar de la corrupción, porque tanto por los antecedentes en materia de gobierno como los candidatos que llevan, alimentados con tránsfugas que vienen de un partido a otro y que son tránsfugas que se han convertido en caciques a nivel departamental y que son también actores protagónicos de la corrupción, del clientelismo y del tráfico de influencias y de un impacto muy fuerte sobre la eficacia de la administración pública a nivel departamental. Entonces, estamos como en dos vías paralelas, que no son ya ni siquiera paralelas, sino que divergentes, que difieren cada vez más, a menos que aparezca alguien que con la suficiente solvencia esté en la capacidad de plantear un programa efectivo contra la corrupción, que si bien puede ser que no llegue hasta la Guatemala profunda, sí va a ser importante para los sectores urbanos, porque si no, en último caso nos quedaremos con aquello de que votamos por el menos malo. Yo creo que el otro día tenía una discusión y alguien comentaba, bueno, no hemos visto los programas de gobierno. Y yo sostengo que los programas de gobierno son importantes, pero no lo son todos realmente, porque el problema es que cualquier partido puede tener el mejor programa, pueden pagar porque técnicos especializados hagan un excelente plan de gobierno. El problema es que si las personas que llegan no son las idóneas,
por mejor plan de gobierno que tengan, vamos a parar en lo mismo, en corrupción, en incapacidad, en falta de avanzar. ¿Percibes que los políticos están entendiendo el mensaje que está enviando la ciudadanía? Pues creo que, bueno, en cuanto a la corrupción, creo que no. Creo que más bien se hacen los desentendidos. Y en cuanto a esa necesidad que tú mencionas de todos dicen que el otro es el malo. Claro, sí. Y en cuanto a al tema que tú mencionas, del que a la par o más allá de los planes de gobierno presenten equipos confiables, creíbles, pues también ningún partido lo hace. Aparece la gente cuando presentan el plan de gobierno, ayer lo presenta el líder y aparecen ahí algunas personas conocidas que han tenido trayectoria en administración pública, pero no desarrollan propuestas que a la gente se le vuelvan creíbles y pues, por sobre todo no buscan o no plantean propuestas que tengan que ver con estos anhelos y con estas preocupaciones de la población en este momento, que es la calidad del gobierno, porque creo que de eso depende principalmente el que encontremos una solución a los problemas de Guatemala, calidad, un gobierno que se desempeñe con eficiencia, con eficacia y sobre todo con probidad. Luis, ¿y el gobierno cómo percibes que ha recibido este mensaje? Hay mucha gente que quisiera ver, por supuesto, la renuncia del presidente Otto Pérez. Hay otros sectores que creen que la institucionalidad es lo mejor y que se mantenga el presidente en el cargo, tomando en cuenta que falta muy poco tiempo para el cambio de gobierno. Pero finalmente, lo que sí todo el mundo vería bien es que se camine en la dirección correcta, es decir, que se tomaran medidas muy drásticas, por ejemplo, prohibir todas las compras y contrataciones por excepción o con fraccionamientos, sin competencia, hacer algunos nombramientos que fueran verdaderamente intachables, en fin, que se viera que el mensaje está recibiendo. ¿Será que se está recibiendo y que hay una recepción a todos estos mensajes? Ahora, por ejemplo, que la comunidad internacional influya también en empujarlo en la dirección correcta. Pues yo creo que no lo está recibiendo, o si lo recibe no está actuando en consecuencia con ese mensaje. Fuera de los cambios de ministros y de algunos de otros funcionarios, no hay, por ejemplo, digamos, el CACIB le planteó al presidente hace más de un mes el de poner a dar a publicidad las declaraciones de patrimoniales o de probidad de él y de los ministros, y él dijo: se los voy a pedir a los ministros, pero no dijo: aquí está la mía, porque otra cosa es que los ministros se acojan a la protección que da la ley en cuanto que esa declaración no puede ser pública, pero él podría haber dicho: aquí está la mía. Entonces el tema de las compras, siguen saliendo noticias sobre compras que se continúan realizando sin realizar procesos realmente competitivos de cotización y licitación. El tema de los fideicomisos públicos, por lo menos el transparentarlos, informar el año pasado cuánto dinero, porque se habla de 17,000 millones de quetzales que manejan los fideicomisos. ¿En qué se gastaron de lo que se ejecutó el año pasado? ¿En qué se gastó? Entonces hay toda una serie de áreas oscuras, ya no opacas, sino que completamente oscuras en la administración. Lo de la desintervención de los puertos también lo anunció hace unos días, y como que cuando ve que la cosa comienza a amainar el temporal, pues ya dice: bueno, mejor ya no, sino que retrocede en cuanto o no cumple con los ofrecimientos hechos a la población. Vamos a ir al último corte comercial de esta noche y volvemos con la parte final y conclusiones de Enfoque.
Estamos de vuelta con la parte final de Enfoque. Esta noche conversamos con Luis Linares. Luis, estamos ya terminando el programa, no nos queda mucho tiempo, pero sí creo que es importante platicar un poco, bueno, y cuál es el futuro de este movimiento social, de este movimiento ciudadano. ¿Va a continuar? ¿Tendrá la fuerza suficiente para influir? A mí me da la impresión, por ejemplo, que las reformas que se están planteando en el Congreso de la República son menos importantes en el fondo y sí se pueden convertir en un gran distractor. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, en el caso de la ley de la reforma a la ley de partidos políticos, se está discutiendo sobre el proyecto que ya tiene dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad pero que no resuelve los problemas. De hecho, seguiríamos y se agravaría, por así decirlo, porque facilita la corrupción en los partidos políticos. No se están creando las plataformas necesarias tampoco para avanzar y que la ciudadanía pueda expresarse, que los tanques de pensamiento puedan emitir opinión, en fin, que se crea una discusión sana y positiva. Yo creo que más ha sido un distractor, esa es mi opinión. ¿Qué es lo que podemos esperar a partir de ahora? Ya estamos en el mes de junio y luego pues ya no queda mucho tiempo. Cuando termine junio estaremos a 2 meses de las elecciones. Pues yo creo que la ciudadanía tiene que mantener la presión e incluso aumentarla, porque si no vamos a llegar a reformas cosméticas o incluso reformas que sean regresivas en cuanto a como esta iniciativa que hay en el Congreso de la ley electoral de partidos políticos, que lo que hacía era aumentar la posibilidad de gasto de los partidos sin mayor control y sin reducir la entrada de financiamiento privado. Entonces era aumentar el pastel que pueden comerse los dueños de los partidos políticos. Pero tampoco se ha dicho con toda la absoluta claridad, y creo que es importante que lo mencionemos para que nuestros lectores lo tengan claro. Esas reformas electorales no son aplicables al proceso que estamos viviendo. Claro, según la ley electoral son aplicables, y eso es parte del desencanto de mucha gente, decir, bueno, si es que nosotros lo que necesitamos es reformas cambiar que ya resuelvan los problemas que tenemos en este momento con el sistema de partidos políticos. Pero en todo caso, creo yo que hay una cuestión como que se necesitan 2 cosas. Primero, que la población mantenga la presión, y segundo, que haya resultados para que la gente no diga, pues hemos arado en el mar, perdimos nuestro tiempo, solo nos estrellamos la cabeza contra un muro y no logramos nada, y entonces vamos a llegar o a una situación de apatía, de decir, esto ya no lo compone nadie y cada quien mire cómo se las espanta, y con el riesgo entonces de que vengan soluciones desde los extremos. El Estado no se compone, entonces desmantelémoslo, lo poco de Estado que tenemos, porque el problema, como decía Reagan, no está en la economía, etcétera, sino que es el Estado el problema. Y del otro lado, que venga un líder mesiánico que diga, esto lo compongo yo, y que nos resulte algo como Chávez o como Correa. Entonces es una cuestión de mantener la presión y que esa presión también llegue a resultados concretos, aunque la ley electoral la reforma no entre en vigencia para este periodo, para este proceso, porque habría antes, y creo que sería complicado, reformar ese artículo para dejar, tendría que haber como 2 reformas, una primera sí, que reforme el artículo y otra después, pero por lo menos que las reformas queden como una alternativa de solución en el mediano plazo para la parte de los políticos, de los partidos políticos, y también las reformas que son necesarias en toda la normativa que tiene que ver con el manejo de los recursos del Estado para atarles las manos a los futuros administradores. Hace un rato te hice una pregunta sobre cómo los partidos políticos estaban tomando el mensaje que está llegando. Hay un caso paradigmático que a mí no sé si me indigna o no, la palabra es indignación, pero sí realmente creo que ese es el término, es el caso del partido Todos. O sea, resulta que la ciudadanía se está manifestando en contra de la corrupción
y ellos colocan en una primera posición como candidato a diputado al expresidente Alfonso Portillo, que es el primer presidente que ha sido expresidente que ha sido condenado por un acto de corrupción en un gobierno extranjero muy vergonzoso, porque tuvimos que ir tuvieron que llevarlo a Estados Unidos porque aquí hubo una impunidad y se le protegió, pero finalmente él es confeso y sin embargo está de candidato en medio de toda esta manifestación en contra de la corrupción. Sí, definitivamente parece que no perciben el rechazo a la corrupción y no actúan en consecuencia con ello, porque quizás en otras condiciones pues podría darse como una parte de la población pues que ignore o que, sí, que no supieron o que no nunca. le dé importancia a que subestime el papel o la corrupción que hubo en el gobierno deportivo. Pero en este momento en donde para una buena parte de la población el rechazo es a la corrupción, el traer un presidente que reconoció haber recibido a un expresidente que reconoció haber recibido un soborno y donde también hubo muchos casos de corrupción en el gobierno y una ineficiencia tremenda. Entonces traerlo ahora como el estandarte de una plataforma política me parece que es un tremendo error político. Muchas gracias, Luis. Estamos llegando a la parte final de Enfoque. Yo quisiera terminar con algunas conclusiones. La más importante, una frase que Luis Linares dijo anteriormente: el movimiento ese movimiento ciudadano, esa expresión popular debe continuar en Guatemala y se debe profundizar incluso con esas manifestaciones. Esta es una parte muy importante. La otra parte está que el proceso electoral está en marcha y que la ciudadanía, con todos esos mensajes que se están recibiendo, debe debe poner toda su atención, abrir los ojos, como decimos los guatemaltecos en buen chapín, abrir los ojos para seleccionar adecuadamente a nuestros candidatos. Creo que debe haber un repudio hacia todos aquellos políticos, hacia todos aquellos alcaldes, hacia todos aquellos diputados y hacia los candidatos presidenciales sobre los cuales haya dudas o haya tachas sobre su honorabilidad, pues debería de ser castigados en las urnas. Y los demás, pues es importante abrir la atención, informarse hoy más que nunca para que los guatemaltecos bien informados podamos elegir lo mejor posible. No es fácil el momento que está viviendo Guatemala, no hay soluciones sencillas, lo importante es que de cada crisis, y estamos viviendo una crisis, pueden salir cosas positivas. El movimiento ya dio resultados, el movimiento cívico, ese movimiento ciudadano, hay que recordar que provocó la salida de la vicepresidenta Roxana Valdetti del cargo, que de alguna manera ha provocado que en el sistema de justicia haya más temor para que estén liberando a todos los que están implicando en estos procesos, que les estén dando medidas sustitutivas, etcétera. Así que el movimiento ha dado resultados. Guatemala está empezando a cambiar y estoy seguro, Guatemala no será la misma de antes. Muchas gracias por su atención. Que Dios bendiga a cada uno de nuestros hogares.